Este fanfic no es mío, es de Tobias714. Pueden encontrar esta historia en Wattpad. Apoyen al creador de esta historia para que nos traiga más capítulos. Conversación con el payaso. Buenas chicos, lamento la tardanza, les prometo que ahora sí podré hacerlo semanal por lo menos. Y por cierto, si llega a ser canon lo de Al, te juro que tendré que hacer el teatro desde el arco 1 para que sea coherente. 13 En el teatro muchos sonrieron, algunos suspiraron y algunos simplemente asintieron a la declaración del pelinegro. Ciertamente Ram, para bien o para mal, mayormente para mal, pensaron algunos, no cambia. Capítulo 2. Su forma de brindar una cálida bienvenida. Esto será un poco repentino, pero la base del campamento de Emilia, la mansión de Roswaal, en realidad es diferente de la mansión que se incendió en el pasado, ya que ahora es la residencia principal del territorio de los Matters. Sin embargo, el diseño de la mansión no difería al que tenía en el pasado, ya que estaba construido de una manera familiar. El ala de la biblioteca se colocó en el centro, y los edificios en el ala oeste y este, establecidos a izquierda y derecha. También fue reconstruido de esta manera para que la amplitud fuera casi la misma. Incluso si caminaran por dentro, rara vez se encontrarían con muchas diferencias. El único problema es que era demasiado similar a su aspecto pasado, por lo que es más probable que olviden de que la aldea de Alam ya no estaba cerca. Hubo muchas ocasiones en que Subaru se despertaba con mucha energía, buscando hacer calistenia dirigiéndose a la aldea, y luego, en medio de este largo camino, se daba cuenta de que no sabía qué camino tomar a continuación. El teatro se rió ante las imágenes de Subaru yendo sin rumbo a la mitad de la nada. Algunos simplemente resoplaron divertido y otros se burlaron abiertamente. Felt. Jaja, el hermano mayor en serio hacía eso. Felt se burló de las tendencias idiotas de su hermano mayor. Beatrice, Ram y Petra suspiraron en diferentes tonos de resignación, y procedieron a confirmarlo. Beatrice. Mi tonto contratista, más veces de lo que me gustaría confirmar, y lo peor es que ni le avisa a Betty para que ella tenga la oportunidad de hacerlo entrar en razón. Ram. Barusu ha hecho que la mansión se preocupe por sus tendencias estúpidas varias veces durante este año. Es peor que un niño pequeño, al menos ellos son lindos. Un Rem. Subaru-kun siempre es lindo. Sin vergüenza, dijo la Oni Peli Azul en réplica de su gemela, la cual solo dio un ugh y desvió decepcionada la mirada de su perdida hermana. Petra. Si yo y Beatrice solemos seguirlo alarmadas por su entusiasmo. Dando un puchero, confirmó la más pequeña de las sirvientas. Crush. Eso solo demuestra lo mucho que se preocupa y quiere a la pequeña comunidad. Cariño recíproco que recibe también por parte de Arlam. Eso solo hace que su bardo no sea más dulce mientras más veo. Con un disimulado sonrojo sentenció mentalmente la duquesa Beatrice. Posteriormente lo alcanzaría haciéndole un escándalo, y estando realmente enojada. De todos modos, llegaron a la mansión de Roswaal, fueron recibidos por los mismos viejos rostros de Petra y Ram, y entraron en el salón donde los esperaba Roswaal, el jefe de la mansión. Pero, Roswaal. Oh, bienvenido de nuevo. Es genial que hayas vuelto a salvo. Roswaal estaba sentado en el sofá mientras aplaudía, dándoles la bienvenida a su regreso. Subaru y Emilia se sorprendieron enormemente por la bienvenida de Roswaal, que estaba llena de alegría. Miraron su excesiva y amigable sonrisa, y luego se miraron el uno al otro. En el teatro una mueca de asco fue el factor común para la gran mayoría al ver al payaso otra vez en pantalla. Subaru. Emilia Tan, ¿había algo extraño escrito en la carta? Emilia. Yo, no lo sé. Además, ¿acaso fuiste tan lejos como para preparar un extraño y costoso regalo? Me he dado cuenta que Subaru y Roswaal a veces tienen conversaciones secretas, así que, Subaru. De ninguna manera. E incluso si pensara darle un regalo a Roswaal, expresaría mi gratitud habitual y consultaría primero a Emilia Tan, Beatrice, Petra, Frederica, Patracia y tal vez incluso a Ram para ayudarme a pensar en una forma de reducir la cantidad de tiempo y dinero necesarios para el regalo. Beatrice. Veo que solo nombraste a mujeres, supongo. Todos los hombres asintieron ante la observación del espíritu, algunos con cierta resignación, muchos con una sonrisa y algunos con curiosidad. Subaru. ¿No sería vergonzoso para mí preguntarles a personas como Otto y Garfield acerca de un regalo de hombre para otro hombre?
Risas fue la respuesta del teatro ante la razón por la que solo les preguntaría a mujeres sobre el tema. Algunas como Anastasia y Priscilla solo suspiraron ante lo estúpidamente vergonzoso que puede llegar a ser el chico. Subaru respondió así a una Beatrice disgustada, y luego le dio una sonrisa irónica en respuesta a los ojos despectivos de Emilia. Por cierto, deliberadamente omitió el nombre de Rem para evitar causar ansiedad a los demás, así que no lo malinterpreten. Naturalmente se sintió culpable por eso. De todos modos, Roswell, que fue testigo de todo el intercambio de palabras, se encogió de hombros y Rem para su enojo dio un suspiro de alivio al enterarse que su héroe no la nombró, no porque no estaba en la lista de gente en quien confía o se olvidó, sino que solo no quería causar incomodidad por su condición, pero se enojó con ella misma solo por pensar en que Subaru, su héroe, que ya ha hecho demasiado por alguien como ella, se olvidó de ella, odiaba como sintió duda y temor, solo podía reprenderse por ser tan estúpida. Roswell, qué reacción tan sorprendente. Me preocupa la seguridad de mis muchachos, así que me pregunto qué tiene de extraño que me alegrara de que estén a salvo. Esto es lo más natural, ¿verdad? Emilia. Eso es cierto, pero, Roswell, realmente no nos has mostrado tanto ese aspecto de tu personalidad hasta ahora, así que, Roswell, yo también he tenido varios cambios en mi forma de pensar el año pasado. ¿No debería estar Emilia-sama un poco feliz de que yo sea más cooperativo? Emilia. Tienes razón. Emilia respondió al rechazo descarado de Roswell de una manera que era típica de su tolerante ser, mientras aceptaba el cambio de sus pensamientos. Él asiente con la cabeza hacia Emilia, y solo al verla agitando sus palmas hacia adelante y hacia atrás hizo que Subaru no pudiera dejarlo en este nivel inadecuado de confianza, pero, Beatrice. Incluso si trataras de entender su forma de pensar, no sería posible porque es demasiado extraño. Subaru, en realidad Subaru también es un poco así, supongo. Subaru, estás siendo demasiado vaga con tus palabras. Betty, Felt y Félix asintieron a la declaración y hablaron. Félix. Ciertamente Subaru-kun es extraño la mayoría del tiempo, y puedo jurar por el dragón que no es solo porque es de otro mundo. Con una risa gatuna, contempló el fanboy más odiado por los Forgotten de la perro existencia. Terese Otto. Bueno, su mamá era bastante peculiar y su padre no se quedaba atrás según lo que vimos en la prueba del santuario, puede ser que sea cosa de los Natsuki. Pensativo con Garfield asintiendo declaró el comerciante antes de tensarse al volver la mirada a la Oni peliazul. Ren. Es madre-sama y padre-sama, trátalos con el respeto que merecen los padres de mi héroe. Con una mirada fría y voz asesina la peliazul defendió a las personas responsables de su mayor regalo, los padres de Subaru son solo superados por él mismo y su hermana en cantidad de aprecio de parte de Rem. Otto y Garfield levantaron las manos en señal de rendición, haciendo que Rem se tranquilice. Otto simplemente pensaba que nunca llamaría de esa forma a los padres de su amigo y Garfield volvió a agradecer mentalmente lo aprendido por su capitán a la hora de tratar con mujeres. Emilia algo confundida, preguntó si no debería llamarlos Kenichi y Naoko a los padres de su caballero a Beatrice, la cual la ignoró pensando en cómo la tonta semielfa no entendía la audacia de Oni a la hora de llamarlos así, mientras que Crush solo entrecerraba los ojos entre respeto y celos ante la audacia de la Oni. Felt. El hermano puede ser excéntrico, pero no espeluznante como ese asqueroso payaso de ahí. Con asco apuntó al margrave el cual se estaba riendo entre dientes de la conversación de Otto y en especial de la mirada en blanco de Ram al escuchar a su hermana llamar abiertamente madre y padre a los de Barusu. Beatrice. Estoy desacuerdo con la niña candidata, mi contratista es todo menos parecido a ese tonto payaso. Negando su propia comparación de la pantalla. Felt. Yo no soy una niña, maldita lol. Con sutileza el santo de la espada evitó que su dama enfurezca a la loli de su amigo. Él acaricia la cabeza de Beatrice, que parecía haber elegido poner palabras vagas y seniles en su comentario, y luego se acerca a Emilia cuando él entra en el salón. Al ver al alegre Roswell, dudaron rápidamente de él, porque de alguna manera eran conscientes de su motivo oculto. En realidad, él sí habló de sus motivos hace un momento. Roswell estaba muy contento de que Subaru y Emilia volvieran a salvo. Ya no tenía su libro de sabiduría.
Ser amable fue el mejor movimiento para cumplir sus planes que aún no había revelado. Su único objetivo era que las acciones de Subaru rompieran los obstáculos que se interponían en el camino. Subaru, si te sientes así, entonces está bien. Sin embargo, sería útil si fueras un poco cooperativo. Roswell, alcanzarás tu objetivo con o sin mi ayuda. Por eso creo que mi cooperación es una porción innecesaria en tu poder. Realmente no sería una relación pareja. Subaru, parece que estoy sufriendo un arreglo en un juego de rol solo porque usar el poderoso personaje secundario sería demasiado cliché. Era un arreglo donde el personaje secundario extremadamente poderoso haría cualquier cosa, menos participar en la batalla. Fue una descripción adecuada de cómo Roswell se abstuvo de participar en las batallas. En su caso, se entretendría cada vez más mientras continuaba recostado y observando a Subaru, alguien que creía en su propio poder para cambiar el destino con su habilidad regreso por la muerte, tomar medidas desesperadas y continuar cada vez más y más metiéndose en apuros. Era un tipo astuto, lo que hizo que Subaru quisiera chasquear la lengua. Garfield. A pesar de no entender las divagaciones de mi gran capitán, sé que como siempre ese payaso es totalmente inútil. Gruñó Garfield, no entendía del todo, más que el punto al que quería llegar Subaru, lo cual le valió un pulgar arriba de Federica y una mirada severa de Ram, que fue olímpicamente ignorada por el demi-humano como una costumbre recién adquirida. Anastasia. Personaje secundario. Juego de rol. ¿A qué se refiere Subaru-kun con eso? Preguntó mientras le hacía señas a Tibei para anotar toda la información que le den, a pesar de entender que era un personaje secundario y rol, lo que implicaba no le quedaba claro. El campamento de Emilia se miró y a regañadientes se resignaron a preguntar al espíritu del caballero pelinegro, quien tenía una cara presumida con la nariz en alto, pero alguien más habló. Petra. No se referirá a los que suele jugar conmigo, Betty y Meili, en el cual hace rol de villano y nos embarcamos en una aventura para vencerlo. No, no se hizo un calabozos y dragones, solo jugaban con las muñecas que tiene Meili, solo para que no se hagan ideas, todos los campamentos se giraron a ver a la pequeña sirvienta, la cual estaba perdida en los recuerdos de Subaru actuando muy blando como villano, era pésimo siendo malvado, lo que lo hacía aún más lindo. Yo viendo a Orgullo, Ira y Gula. Bueno, estando cuerdo puede ser que sea malo siendo malo, pero cuando cae bajo alguna de sus debilidades o pierde la esperanza le sale natural. Tresfeld volvió a intentar y fallar en golpear el estómago a Rain por la falta de juegos en la mansión Astrea. Rem y Emilia hicieron un puchero antes de aumentar el agarre en el pelinegro. Ricardo miró a Ali con un gesto le dijo Lolimancer, mientras que Beatriz se iba a refutar la información incompleta de la niña, pero la volvieron a interrumpir. Al. Más o menos señorita, a lo que se refiere mi pal es a un tipo de juego de mesa, donde tomas el papel de un personaje en una historia, y tomas las decisiones, era bastante popular en mi época y por lo general los personajes secundarios y fuertes no te ayudaban para evitar facilitar la experiencia. Con cierto tono nostálgico explicó el manco Beatriz con un puchero le dirigió un grito. Error, es verdad que se basa en seguir un papel e historia de un personaje, pero el Subaru de Betty le explicó que es un tipo de entretenimiento que él jugaba en su metía llamado computador. Una versión superior del teléfono que estúpidamente le entregó a ese tal Russell. Corrigió el Loli al manco. El manco se sorprendió ante la corrección antes de golpear su apoyabrazos al enterarse de todos los juegos que podría estar disfrutando en una versión moderna de una computadora, y mientras veía caer en su casco el abanico de su señora con fuerza monstruosa por molestarla al actuar tan vulgar, llegó a la conclusión que interrogaría a su pal sobre todas las sagas que él disfrutó, ya sea consolas o juegos. 5. Cuando escuchó la campana o mejor dicho el casco de Al, Anastasia salió de sus pensamientos codiciosos. Escuchar tanta información que podía capitalizar ciertamente le traía suma alegría. Según Al era un juego de mesa el cual podría ser replicado y vender y también la existencia de metías más potentes del que el tonto dio a ese estúpido Russell.
Entendiendo ahora a lo que se refería Subaru, miraron a Roswell intensamente antes de asentir, ciertamente un inútil, que aún siendo un gran mago no ayudaría en nada, una buena descripción. Roswell, viendo con un crispar en sus cejas, sintió un leve toque de incomodidad ante la vista de todos aceptando esa descripción para él, pero simplemente la descartó y volvió a su expresión de payaso. Tengo entendido que al viene de 1992 a 1995, en esa época juegos de rol como tal no los veo en consolas, mientras que Subaru 2012, por eso la diferencia de percepción entre Ali y Beatrice. 3 Anastasia. ¿No es hora de que nos presentes también? Subaru. Perdón por hacerlos esperar. Roswell, estos son visitantes. Por favor siéntense como en su casa. Roswell. Los escucho. Sin embargo, tienes algunos miembros interesantes. La chica que esperaba en el pasillo interrumpió a las personas que estaban conversando en la entrada. Subaru dejó escapar una ligera disculpa y luego le hizo un gesto con la mano a Roswell, que está sentado en el sofá, indicándole que los deje entrar. Roswell, bienvenido a este lejano y recóndito lugar. La última vez que hablamos cara a cara fue en la ceremonia de reconocimiento. Anastasia. Eso es verdad. Además, no era como si hubiéramos hablado en una conversación adecuada, esta es esencialmente la primera vez que hablaremos adecuadamente el uno frente al otro. Anastasia, Julius y Eridna. Espero que la última también. Roswell. Y justo como decía la carta, Otto y Garfield se quedaron debido a sus heridas. Ya veo. Entendido. Estos logros son realmente prometedores. Roswell deja escapar un suspiro admirable mientras deja salir estas palabras después de escuchar el informe. Esto hace que Emilia levante las cejas mientras deja salir una y con un tono ligeramente fuerte en su voz. Emilia. Se lesionaron tanto que ni siquiera pudieron regresar. Sin embargo, todavía lo pones así. ¿Qué estás tratando de decir? Roswell. Abstente de saltar a conclusiones precipitadas. Sí, es desgarrador que hayan sido heridos así, y sí, su retiro forzado y temporal no fue menos desgarrador que sus heridas. Sin embargo, por otro lado, el campamento no podría ocultar sus daños fatales. Si incluyes las otras facciones y considerando los encuentros con varios de los arzobispos del pecado, haber salido de esa situación con un mínimo daño realmente sería un resultado milagroso. Roswell. Las cicatrices causadas por los arzobispos del pecado, por supuesto, deben tratarse con prontitud, pero el daño infligido a todos se mantuvo al mínimo gracias a Emilia Sama y la defensa de la ciudad. Creo que deberías reconocer tus propios logros. Emilia. Oh. Gracias. Emilia le da las gracias con una cara poco convencida en respuesta a Roswell señalando varias cosas. En realidad, sus palabras deberían haber sonado fuertemente como un argumento sólido. Sin embargo, es importante tener en cuenta la impresión de la plante. Subaru sintió que su impresión era sombría, y todos los demás probablemente también lo pensaron. Roswell. Bueno, dejando a un lado la cuestión de los pensamientos de la gente sobre mí, deberíamos pasar a otra cosa. Por cierto, la persona que llamó a Emilia Sama Kristella, que resultó luego en este tipo de disturbios debería haber sido Anastasia Sama, pero ¿qué tienes que decir al respecto? El campamento de Anastasia, Garfield y Feld le dieron una mirada cargada de rabia al payaso. Al campamento de Anastasia no les gustaban las implicaciones de lo que dijo y los otros dos no les gustaba que pareciese que el payaso está feliz con los resultados. Anastasia simplemente suspiró, ciertamente le dañaría levemente su reputación el haber traído a todas las candidatas a un ataque del culto, y lo peor es que no puede evitarlo. Ella, Felt y Crush ya están en la ciudad de las compuertas y los campamentos de Emilia y Priscilla están a menos de medio día de también estar en la ciudad, aunque si logran destrozar el culto simplemente sería olvidado. Crush y Priscilla entrecerraron los ojos, la idea de usar esto para manchar la reputación de Anastasia para mejorar sus posibilidades, les parecía simplemente demasiado bajo a las dos. Ni la orgullosa leona ni la ardiente princesa usarían eso para ganar, más bien esperan destrozar al culto y después seguir con sus respectivas candidaturas.
Emilia simplemente bajó la cabeza. Ella sabía que su versión en la pantalla creía que fue mayormente su culpa el ataque del culto. La del teatro sabe que los cultistas no la tienen como prioridad ni a ella, ni a la bruja de la envidia, que son solo un grupo de monstruos guiados por sus deseos y con Pandora como figura principal. Anastasia. Es inexcusable haberla arrastrado a mitad de ese alboroto. Si quieres que me disculpe, lo haré correctamente, ya que estoy mentalmente preparada para hacerlo. Roswell. Si inclinas la cabeza sinceramente, esto terminaría sin tu pago, sin tener un solo centavo que pedirte. Oh, pero no necesitas disculparte conmigo. ¿Acaso Emilia Sama no te disculpó también? Emilia. Bueno, ¿no deberíamos echar la culpa al culto de la bruja? Si fueron ellos los que causaron esas travesuras. No tengo ninguna queja contra Anastasia. Ella simplemente solicitó nuestra ayuda. Además, no es como si no hubiéramos logrado aquellos objetivos por los que fuimos a Pristella. Roswell le echa una mirada de reojo, a lo que Emilia responde tocando su colgante usado en su cuello. Una nueva y gran joya de espíritu está dentro de este colgante. Incluso ahora, un gran espíritu profundamente dormido espera silenciosamente su avivamiento mientras continúa durmiendo. Puck ha obtenido una gema de cristal altamente pura, que se convertiría en su recipiente. Eso significaba que el campamento ciertamente estaba logrando sus objetivos. Algo que no era menos significativo de lo que buscaba. Emilia se llevó la mano a su propio cristal. Estaba feliz de ver que consiguió lo que fue a buscar en Priestella, pero una punzada de culpa brillaba ante la idea de traer de vuelta a Puck. Ella quiere ver a su padre de nuevo, pero cuando lo vuelva a ver no será un lindo reencuentro como el que tenía planeado antes de llegar al teatro. Está decidida a confrontarlo por su contrato, donde escondió una cláusula tan horrible, interrogarle por su pasado, con quien hizo el contrato antes de ella y sobre todo sus actos contra su caballero. Por cierto, este teatro sí mostró la parte de culpa de Puck en el hecho de que Subaru haya interrumpido en el palacio, cosa que baja muchísimo la culpa de Subaru en el arco 3 tengo entendido. 7 En el teatro varios chasquearon la lengua, el miembro más odiado sin contar al culto después del payaso y Elsa en el teatro era ese monstruoso gato. Anastasia y Felt intercambiaron una mirada antes de simplemente negar con la cabeza, mientras que Priscilla cubrió su profunda mueca de asco con su abanico, dando tiempo a Al para levantarse del suelo debajo del tacón de su dama. 3 Emilia. Además, no es posible que el culto a las brujas se haya ido justamente porque estábamos casualmente allí. Si lo piensas de esa manera, debería verse como el logro de Anastasia. Anastasia. Eso no es cierto. Ustedes brindaron mucho apoyo, así que voy a detenerte allí. Por alguna razón, Anastasia convierte las palabras de optimismo de Emilia en palabras de apoyo. Sin embargo, el cuestionamiento actual de Roswell solo estaba tratando de mantener a las personas bajo control. En realidad, es posible que Subaru y los demás trajeron a Pristella la mayoría de los objetivos del culto de las brujas. Si eso se hiciera notar, la atmósfera de esta negociación se volvería pesada, incluso con la certeza del mal de la bruja. Por lo tanto, les convendría evitar establecer la opinión de «trabajemos juntos». El culto a las brujas es lo peor. Felt. Estoy de acuerdo con el hermano mayor. Deberíamos dejar de culparnos los unos a los otros, por las acciones de esos lunáticos. Si hay algo que discutir es que tan rápido podemos exterminarlos como la plaga que son. Con el ceño fruncido y exasperada por todo el juego de culpas que hacen las personas de la nobleza. La mayor parte del teatro simplemente asintió de acuerdo a lo que decía la princesa de los barrios bajos, algunos aliviados como los campamentos de Anastasia y Emilia, algunos con aprobación como el de Crush y algunos con total desinterés como el de Priscilla. Subaru. Dije todo lo que sabía allí, y los otros 3 grupos terminaron siendo muy comprensivos. Un arzobispo del pecado también murió, y uno fue capturado. Hombre, una cosa estaba sucediendo tras otra con el culto de la bruja. Roswell. Sin embargo, sus habilidades de organización son un poco dudosas. En su caso, hablar acerca de su cooperación y unidad los haría parecer un grupo al margen de la ley sin relaciones entre ellos. Incluso si perdieran a uno de sus aliados y dejaran a alguien solo al final, la psique de esos locos no puede ser analizada. Subaru, estoy de acuerdo contigo cuando dices eso, es por eso que necesitamos encontrar una manera de enfrentarlos.
Lo siguiente que hablaré está relacionado con eso. Roswell está buscando entrar en contacto con el sabio, Shaula, Subaru. Sé que no va a ser fácil, pero no tendré más remedio que intentarlo siempre y cuando no se me ocurra ninguna otra medida. Finalmente, es un ser omnipotente y omnisciente, o bien, digamos omnisciente. Si existe un sabio como ese, no debería haber problema en solo hacer que nos escuche, ¿verdad? Roswell. Sin embargo, todos en estos últimos cientos de años que lo han intentado terminaron sufriendo una gran pérdida pagando incluso con sus vidas. Reinhard, ¿pasa algo Feldsanma? Preguntó el santo al ver cómo su señora estaba con una cara pensativa. Feld. No es nada Reinhard, solo me preguntaba si el sabio siquiera está vivo, tan siquiera existe, no me gustaría ver que todo el posible horrible viaje del hermano sea un sinsentido. Preguntó un poco incómoda al notar cómo Emilia y Rem se estremecían ante la insinuación de que Subaru la pasara mal en su viaje. Julius. No digas eso Feldsama, la existencia del gran sabio, junto a los tres héroes es parte fundamental de la historia no solo de Lugúnica sino del mundo, no solo en libros que narran la historia, en las canciones, cuentos, incluso en las monedas de plata está su imagen. Explicó con tono solemne Contivey mostrando los cuadernos donde hacían referencia al sabio. Priscilla. Jaja, qué burdo espectáculo, como si esos libros o demás evidencias tuviesen algún peso en este maldito lugar, solo tenemos que fijarnos en esas grandes notas y correcciones que trae contigo ese pequeño pulgoso. Señaló con desdén el libro lleno de apuntes que sujetaba Tivey y la pila de papeles que contenían información que sus libros desconocían, las brujas, que Daphne es la verdadera causante de las mabestias y grandes mabestias y miles de detalles más que esas fuentes confiables de información no mencionaban. Un Tivey bajó las orejas siendo cubierto por su hermana la cual le gruñó a la que insultó a su hermano, mientras que Julius hizo una mueca. Priscilla tenía razón, este lugar y las anotaciones que tiene en mano son prueba de lo muy poco que saben de figuras como la bruja de la envidia, el culto de la bruja y qué pasó hace 400 años, con qué seguridad asegura siquiera la existencia del gran sabio. Beatrice. Dejen de discutir por cosas estúpidas, Betty puede confirmar la existencia de una figura conocida como gran sabio, Cassira. Argumentó el espíritu, cosa que hizo suspirar de alivio a más de la mitad de la sala. 6 Roswell. Aunque, ciertamente existió el hecho que viva hasta el día de hoy es un tema que no aseguraría Ara, si las historias son ciertas y es un humano, su vida ha expirado mucho antes de que siquiera Gusteco se formara. El mago de la corte expresó el pensamiento de varios en la sala, los cuales temblaron ante la idea de que toda esperanza de encontrar soluciones a sus problemas sea aplastada por los restos del noble y gran sabio. Crush. Me pregunto si el sabio es humano. Dijo en voz alta su pensamiento, a lo que muchos pensaron que esa sería una solución al tema de la mortalidad, si fuese un elfo o algún demi-humano de especie longeva, sería capaz de vivir esa cantidad de años. Anastasia. Eso también explicaría por qué ahora recién tiene a alguien con el título candidato a sabio, pero creo que olvidan una gran posibilidad. Dijo pensativa la comerciante. Priscilla. Oh, ¿y cuál sería esa posibilidad, zorra astuta? Le dio una sonrisa presumida, era obvio para cualquiera que lo que iba a decir Anastasia ya lo pensó la arrogante princesa y solo quiere ver si sus competidoras tienen algo de cerebro. Haciendo una mueca apenas disimulada de irritación, Anastasia contestó. Que el gran sabio sea como Subaru-kun, ya sabemos que él es un candidato a sabio por lo que oímos de parte del Warden cuando nos trajo y de parte de las brujas, tal vez el gran sabio Shaula posea factores de bruja o similares y como vimos en el caso de Regulus y posiblemente Capella, las autoridades pueden prolongar su vida. Mientras ella decía esto Wilhelm, Crush y Félix hicieron sonar sus apoyabrazos, la idea de que alguien de la familia real sea un arzobispo los enfermaba, pero no podían negar la posibilidad y solo les quedaba arreglar esa mancha en la historia de la familia anterior familia real, y la forma era con la muerte de esa asquerosa, mientras que el campamento de Crush tenía ese pensamiento lúgubre, los ánimos en el campamento de Emilia rebotaron nuevos niveles gracias a 2 personas, una semielfa y un pequeño espíritu, la idea de que Subaru viva mucho tiempo y no las deje solas durante mucho tiempo no las podría hacer más felices. Un Julius.
Mi señora entiende lo que está insinuando con esa declaración. Le susurró al oído a Anastasia. Para Julius era muy impactante que uno de los tres héroes tenga algo que ver con poderes tan arraigados con las brujas y el culto. Si esta información era verdadera, el concepto de muchas cosas en su mundo quedaría patas arriba, desde el hecho que las autoridades no son inherentemente de jefes cultistas o brujas malvadas hasta que uno de los encargados de salvar su mundo posee tales dones. Estas declaraciones serían consideradas blasfemia o herejía. 4. Anastasia simplemente le dio unos ojos en blanco. La verdad, llegados a este momento, le importaba poco o nada por ahora la opinión de los de afuera en el teatro. La curiosidad de su codicioso ser la mantenía más concentrada en el misterio que en esas cosas. Julius se acomodó el pelo un poco desconcertado por la falta de interés en su advertencia. Tibey compartía totalmente la opinión de su ama, que se jodan los religiosos. Él quería hechos y la teoría de su señora hasta le hizo babear de la intriga. Mimi y Ricardo se reían de la escena. Mientras que el resto del teatro quedó bastante pensativo con preguntas como ¿en serio el sabio tendrá autoridades? ¿Está vivo? ¿Cómo reaccionará al ver a su supuesto candidato? ¿Qué significa que sea un candidato a sabio Subaru? ¿El sabio tendrá la solución al problema de la bella durmiente y sangre de capella? Con tantas preguntas sin respuesta, decidieron volver su atención a la pantalla. Él describe este conocimiento común, y ciertamente fue una visión inquietante de la actual situación. Sin embargo, tenían un as bajo la manga por esa razón. Anastasia hace un gesto de leve reconocimiento con la barbilla cuando Subaru intercambia miradas con ella. Entonces, Anastasia, ahí es donde entro yo. Afortunadamente, tengo una manera de llegar a la atalaya del sabio de forma segura. Así que no hay razón para preocuparse por perderse. Calma eso tus preocupaciones. 4. Roswell. Bueno, incluso si me dices que solo te crea con tus palabras, en primer lugar, incluso si tienes este método, tienes muchos camaradas en los que podrías confiar ese secreto, incluso muchos pagarían grandes cantidades de dinero por esa información. ¿Por qué eres la única que, Anastasia? El dinero es sin duda importante para mí como comerciante. Sin embargo, hay cosas en este mundo que no se pueden reemplazar con dinero. Esta es una de esas cosas. Felt. Bueno, eso no sonó como la codiciosa de pelo lavanda de ahí, se nota que es el espíritu. Fue fácil diferenciarlas. Esa comerciante nunca pondría nada sobre el dinero. Con una sonrisa pícara le señaló a la comerciante, la cual solo le dio una mirada de leve enojo y respondió. Anastasia, creo que no me conoces lo suficiente para declaraciones como esa. Yo opino igual que Echidna, hay cosas que ni todo el dinero del mundo puede reemplazar, aunque ciertamente prefiero tener esas cosas y las que el dinero sí puede comprar. Respondió dando una mirada a su campamento, el cual le sonrió. Mientras que Erina le repetía que le llamara como Subaru, Emilia, Cruz y Rem sonrieron de acuerdo con lo que dijo, mientras que Rein tranquilizaba a su dama, la cual estaba enojada con un puchero ya que tomaron muy en serio su broma. Otros como Julius y Tibey, después de conmoverse por las palabras de su señora, comenzaron a analizar a la Anastasia de la pantalla, aun con culpa por no notarlo. Los dos estaban decididos en notar hasta la más mínima diferencia con su dama, que la diferencia de Erina. Roswell. Impresionante. Es por eso que es difícil tratar con personas que entienden de la lucha y el juego. Además, tampoco es que Emilia Sama esté de acuerdo con esto. Emilia, creo que estás siendo un poco grosero al llegar a estas conclusiones por tu cuenta. Roswell, pero no irás tan lejos como para decirme que no es cierto. Aunque está bien. Sé que te atreverás a elegir este espinoso camino. Ahí es donde él también te acompañará. Roswell responde a medias, aunque estaba interesado en cómo llegarían allí después de todo. La altura del obstáculo por el que Subaru tuvo que subir sería mayor dependiendo de la elección de Emilia de este difícil camino. Esto se debe a que parecía una esperanza que reemplazaría el libro de la sabiduría en el punto de vista de Roswell, en este momento. Subaru. De todos modos, nos encontraremos con una especie de desierto basado en la información de Anastasia, aunque lo recuerdo vagamente pues han pasado algunos días desde eso. Julius. No es solo una especie de desierto. Son las dunas de arena de Hungría. Has cometido este error muchas veces. ¿Qué tal si te apuras y lo recuerdas correctamente?
Muchos en el teatro se rieron del último comentario de Julius, aunque todavía les molestaba la presencia de Roswell en pantalla y como parecía aferrarse a algún plan para recuperar a su maestra. Tibei. ¿A qué se debe el error constante de Sir Natsuki? El pequeño de mi humano intuía que la forma en que llama a las dunas se debe a su procedencia más que a un simple error. Beatriz se fulminó con la mirada al, el cual estaba más preocupado por servir de manera correcta otro vaso de vino a su dama, mientras que Emilia pellizcaba la mano de su caballero por contarle cosas solo y no a ella. Otto y Ren suspiraron irritados en menor medida que la semielfa, aunque después de esto interrogarían al caballero. Beatrice. El contratista de Beck le ha contado que lugares de su mundo como lo es el desierto del que habla, y la razón por la que tanto se confunde a la hora de mencionar las dunas es su similitud, arena, sin muchas plantas ni formas de vida y otras semejanzas. Aunque mi contratista debería estudiar más para evitar esos errores, Cassira. Haciendo memoria de las pocas veces que su contratista agarró un mapa de Lugúnica y terminó hablando de lugares de su mundo con ella, sentenció. Julius y Tibei anotaron esta información con cara de querer saber más, pero se abstuvieron para evitar prolongar más la visualización, aunque anotaron las preguntas que le harían al pelinegro cuando se encuentren, mayormente sobre qué causaba el fenómeno del desierto si no había miasma en el mundo de Subaru. Investigue y no hay desiertos en Re:Zero, solo planicies, montañas, bosques, sabanas y las dunas, siendo lo más parecido si no consideramos los páramos helados de Gusteco como un desierto helado. Julius hace su aporte mientras deja escapar un suspiro como reacción al vago recuerdo de Subaru. La persona que ha estado mirando sentado en el sofá en silencio todo el tiempo al lado de Anastasia mira a Roswell con una mirada intelectual y griega. Julius. En cuanto a lo que dijo Roswell, creo que es una propuesta muy difícil de aceptar. Sin embargo, la ciudad de Cristella todavía está expuesta a la tiranía del culto de brujas, y hay una gran cantidad de personas cuyas vidas han sido dañadas por Roswell. Tienes una manera bastante elegante con las palabras. Parece que eres dueño de habilidades extraordinarias, pero no tiene sentido que no tenga recuerdos tuyos. Lo que significa que, fuiste olvidado. Julius se sorprendió del recordatorio de su estado en la pantalla, aunque se seguía culpando por su situación, la de su hermano y el brazo de Ricardo. Toda la situación de su dama y las discusiones del gran sabio le hicieron olvidar parcialmente el hecho. Suspiró pesadamente al ver cómo varios de sus compañeros, amigos y su dama lo veían con preocupación, pero él simplemente le dio una sonrisa de estar bien para que dejaran pasar el tema. Mientras que varios miraban a Julius con simpatía, Garfield, Otto y Ricardo le dieron una mirada de muerte al payaso, solo interceptada por la Oni pelirrosa, la cual suspiró ante las estúpidas tendencias teatrales de su amado y devolvió su propia mirada al grupo de bastardos que lo molestaban, mientras Roswell simplemente ampliaba su sonrisa ante las miradas. Roswell entendió la situación solo al descubrir a alguien como Julius y del que no tenía recuerdos. Julius mira ligeramente hacia abajo, luego Roswell apoya la barbilla en la mano del brazo que había colocado en el reposabrazos de la silla. Luego afloja sus labios con una sensación de alegría y griega. Roswell. Todo el mundo se olvida de la persona afectada por la autoridad de la gula. Se siente como ser dejado atrás por el mundo. Para evitar quedarse atrás, buscará un poco de esperanza dirigiéndose al sabio. Shaolam, no es como si necesitaras una excusa sobre luchar por el bien de alguien. Julius. De ninguna manera estoy tomando esas palabras para intereses personales como ese. Roswell. No te estoy culpando. En realidad, es algo natural, así que me gusta más hacer algo por ti mismo sobre hacer básicamente cualquier cosa por el bien de otra persona se convierte en desesperación. Incluso si salvaste a otras personas como resultado de tus acciones, sintiendo satisfacción y sintiendo logros al hacerlo, no habría necesidad de negar tu condescendiente corazón. La cara de Julius se pone rígida. Roswell responde, pero esta vez con cuidado. Su rostro se convierte en una sonrisa aún más profunda bajo su maquillaje de payaso. Entonces, Roswell. Y aún más, si lo logras, entonces hay una alta probabilidad de que otras personas también se salven de la misma manera. Incluso llevas una causa justa en tu hombro con tus acciones, así que no es necesario que te sientas culpable, ¿verdad? Julius. Yo, Anastasia.
Jefe del territorio de los Matters, ¿puedo pedirte que te detengas? Garf. Cállate, maldito payaso. Rugió, mientras que Otto asentía totalmente en sintonía con su hermano, pero muy a su pesar le sostuvo para no comenzar algunas conversaciones desagradables con ese manipulador Anastasia. Maldito payaso, murmuró junto a Felt y Crush, las cuales notaron las miradas de sus respectivos caballeros. Los apoyabrazos de los caballeros en la sala crujieron bajo sus agarres ante las palabras del margrave. A pesar de querer defender al Julius en la pantalla, el margrave ya les había humillado repetidamente en discusiones de moralidad y en este momento no tenía ganas de mantener palabras con el payaso. Mientras que Roswaal simplemente sonrió con un poco de tristeza, sonrió por lo atinada que era su observación en la pantalla y el sonido crujiente que emanaba de más abajo, pero estaba triste por el hecho que después de golpear tanto a los caballeros no reaccionaron como él hubiese querido. Sus pensamientos y sonrisa vacilaron al ver a la semielfa dándole una mirada de advertencia. No le temía, ni la respetaba, pero esa mirada era de una persona que no pensaría en las consecuencias antes de congelarlo. Así que desvió la mirada pero siguió sonriendo. Anastasia refrena a Julius con su mano y luego toma su lugar para enfrentar a Roswaal. Ella dejó escapar una elegante sonrisa y luego inclinó su encantadora cabeza. Y entonces, Anastasia, tampoco tengo recuerdos de él, pero, aún así, este niño parece ser mi caballero. Es por eso que no me siento bien cuando lo veo acosado mientras no puede hacer nada al respecto. Roswaal. ¿Estás diciendo que el vínculo entre un maestro y un sirviente todavía existe entre ustedes dos, incluso cuando él ha desaparecido de tus recuerdos? Anastasia. Me pregunto, tampoco estoy muy segura de eso. Sin embargo, no sentí que sus intenciones fueran mentiras a lo largo del viaje. Además, Anastasia levanta suavemente su dedo y señala hacia el sofá de la reunión. Entonces, Anastasia, todos han estado aquí todo este tiempo. ¿Acaso me ves destrozar tu campamento como medida de protección? Roswaal. Oh, Dios mío. En respuesta a los puntos de Anastasia, Roswaal mira a Subaru, que está al borde de la erupción, y luego se encoge de hombros. Subaru estaba a punto de gritar. Naturalmente, Emilia y Beatrice también estaban a punto de hacerlo. Se podría haber dicho que Roswaal cedió ante la situación, ya que levantó ambas manos con resignación. Roswaal. Está bien, está bien. Lo siento por esto. Sin embargo, creo que solo estaba señalando la posibilidad de un cierto aspecto. Subaru. Eso fue innecesario. ¿Realmente necesitas parar de decir tanta mierda? Felt, Garf, Mimi y Petra asintieron visiblemente ante esta declaración. Ese payaso estaría mejor con voz al siseo la pequeña sirvienta para incomodidad de su maestra al notar la mirada de Ram, aunque no en desacuerdo igualmente debía regañar a su alumna por decir esas cosas, aunque no le dirá que no las piense, eso sería hipócrita de su parte. Anastasia con resentimiento volvió a pensar en las maneras de mandar a ese payaso a un calabozo por sus crímenes, a pesar de que la idea fue descartada por las extremas faltas de pruebas y la protección de Subaru. Una mujer podía soñar, no. Roswaal. Pero fue así. Lo más probable es que te encuentres con personas a las que no les importa cuántas personas se benefician del resultado. Camaradas desconfiados que le abrumaran con quejas abusivas. Parecía que no era consciente de esa posibilidad, así que pensé en aconsejarle que lo venga. No estás haciendo esto por el bien de alguien. Lo estás haciendo por ti mismo. De hecho, Subaru también tuvo una experiencia parecida, que aún permanecía en su corazón como una herida lamentable, donde fue reprendido por sus acciones de esa misma forma. Una vez le dijo a Emilia en el castillo real que estaba actuando por su bien, pero ella respondió diciendo que él estaba actuando por su propio bien. Como resultado, no podría olvidarse fácilmente del dolor que eso causaba. Esa era una verdad definitiva. Sin embargo, lo comprobó a través de sus intenciones dañinas, ya fuera verdad o no. Pero solo porque lo hizo no significa que, Subaru. No es como si la sensación de logro disminuyese dependiendo de la cantidad de personas que aprueben las acciones de uno. Como si esta persona fuese así. Así que ya para.
Otra vez varias personas asintieron de acuerdo con lo que dijo el pelinegro. Los caballeros fueron los más aliviados de la conclusión que él daba, a pesar de sonar hipócrita. Según Roswell era la respuesta que ellos necesitaban, pero la semielfa se quedó con el pensamiento de su caballero. Ella sabe que Subaru piensa que fue lo correcto, y ella no puede estar más desacuerdo. Ella lo abandonó. Claro, cometió un error, en su momento más bajo, el cual pagó de manera desproporcionada para salvarla a ella y a Arlam, mientras que ella era tonta y totalmente inconsciente de todo lo que le pasó y pasaba durante su momento más bajo en el santuario. Él, pasando por todo eso, le dio las palabras de aliento y motivación necesaria para superarse y crecer hasta el día de hoy. Ella solo puede bajar la cabeza con vergüenza. Ren. Así es mi héroe. Ignorando a la semielfa hundiéndose en autorreproches por acciones pasadas, Laonia, ahora 100% recuperada de la pesadilla anterior, volvió a maravillarse por las palabras de su héroe, viendo cómo incluso si el asqueroso payaso que tiene de jefe diga su héroe se mantiene firme en sus objetivos. Buenas, lamento si estos diálogos parecen flojos o repetitivos, pero Dios, cuando tratan con Roswell parece que todo tiene cuádruple sentido. Roswell. No se puede evitar, ¿verdad? Porque a diferencia de ti, no estoy familiarizado con su personalidad, aunque su relación con él no parece solo la que tendrías en un viaje donde te acompañó durante unos días. Roswell mira a Subaru, quien perdió los estribos. En este momento, el ojo de Roswell, que bordeaba sus largas pestañas, se oscurece con una sensación de tragedia. Roswell, esto significa que eres el único que recuerda de nuevo. Así como eres el único que recuerda a Rem. 2 Subaru. Sin embargo, me pregunto qué tipo de destino es este. Roswell. Es una prueba de que eres especial. Deberías cuidarlo. Deberías atesorarlo. Porque hay muchas cosas por ahí que no se pueden obtener incluso cuando lo deseas. Roswell. Muy especial, mucho más de lo que imagine o podría pensar en la pantalla, de otro mundo, capaz de retroceder el tiempo con tu muerte, candidato a sabio, amado por la bruja Satella y muy para mí, pesar con una fuerza mental que es casi de envidiar. Como dijo el Warden, es bueno saber que te tengo para cumplir mi objetivo. Detrás de su sonrisa el margrave pensó y puso su mirada en sus correas en el muchacho de otro mundo, en especial Emilia y decepcionantemente en la Onipeli azul, que ha demostrado ser la fuente más grande de fuerza del muchacho. Emilia y Rem, las cuales se sentían incómodamente de acuerdo con el margrave en la pantalla, sintieron un escalofrío y giraron para solo ver al margrave con una sonrisa, esa sonrisa que Rem desde el mediados del arco 4 quiere romper y que Emilia sentía que escondía un insulto contra ella. Ambas solo le dieron una mirada tan fría como su magia, cosa que debería agradecer el margrave. Ellas lo congelarían si pudiesen. Nadie más que el propio Roswell siguió la segunda mitad de su recuerdo. Sin embargo, incluso si continuara haciéndole preguntas hasta que lo aclarara, Roswell no dejaría salir la verdad. Entonces Subaru rápidamente se dio por vencido con la situación. De todos modos, las cosas que debían decirse deberían haberse dicho ahora. El siguiente sería: Subaru. Justo como decía la carta, la sala de confinamiento Y. Roswell. Y la Bella Durmiente serán removidas, sí. Aunque, estaba seguro de que realmente odiabas a las personas que la tocaban. Subaru. Si se puede encontrar una manera de despertarla, lo intentaré. ¿No es eso un hecho? Roswell. Me sorprendió cuando descubrí que primero probarías esta medida con esa chica. Da la impresión de ser un egoísta, pero en realidad te autocastigas con esta parte del asunto. ¿Tú crees que, en algún lugar de tu corazón, en algún rincón de tu mente, deberías ser tú quien la salve? Dio en el blanco, y Subaru reflexivamente se hundió en el silencio. Continuó preocupándose por si debería ayudar a otras víctimas que se veían afectadas por el mismo caso que Rem debido a la gula, hasta que estuvieran justo frente a la mansión en su viaje a Pleiades. Hacer que Rem se despierte, por supuesto, ni siquiera le permitiría olvidarse de esa preocupación. Si existía la posibilidad de que ella se despertara, él deseaba que ella se apurara y lo hiciera, aunque fuera solo por un día, aunque fuera solo por un segundo. Sin embargo, la certeza de que Subaru debía hacerlo era una cuestión diferente. Todas esas personas en la ciudad de Pristella están sufriendo el mismo destino que Rem.
Era una situación en la que las personas que dormían ni siquiera eran capaces de preocuparse por cómo se sentían sus familias acerca de que se las llevarán. Priscilla y Al. ¡Qué estupidez! Bro, estás sobrepensando otra vez, salvar a tu chica primero no tiene nada de malo. El campamento de Priscilla se estaba cansando de estupideces moralistas sobre cosas obvias como el querer salvar a alguien cercano. Félix y Julius se sintieron profundamente en sintonía con el caballero pelinegro. Félix estaba totalmente de acuerdo con él a pesar que sabe que Subaru no debería cargar con la responsabilidad. Él entiende el sentir, la idea que debe proteger y salvar a una persona tan importante para uno, mientras daba una mirada lateral a Crush, quien a pesar de parecer estoica, su máscara ya no era lo que fue al comienzo del teatro y se notaba la tristeza por el joven. Félix en el momento que Crush perdió sus recuerdos entendió completamente a Subaru, aunque a diferencia de Subaru él no empatizó con él, cosa que ahora le duele en especial cuando sabe por lo que pasó y que Subaru si quería consolarlo en la posada. Rem estaba en cama sin que nadie más la recuerde, no podía escuchar su voz, no podía hablarle, no posibilidad de ver su sonrisa en ese estado, él al menos podía conectar con la Crush sin recuerdos, se llevaban muy bien, cuanto más lo analiza peor se siente por culpar a alguien que la pasaba. Julius miró de la misma manera a su señora y sus ojos volvieron a posarse en Subaru. Ciertamente lo que siente Subaru, poner a alguien sobre los demás, puede sentirse mal o simplemente egoísta, pero incluso el mejor de los caballeros sabe que ese sentimiento es tan humano que no debe ser criticado. El joven caballero está intentando ser imparcial cuando no es necesario, ya que lo que hace sin importar si es Rem primero ayudará a todos. Rem estaba entre feliz y profundamente triste, la forma en cómo su héroe quería salvarla con tanto esmero la conmovía profundamente, pero la forma en cómo lo obligaba a cuestionarse sus actos la hacían sentir como nada más que un obstáculo para él. Ella, quien solo quería ayudarlo en todo, terminó siendo su mayor carga, tanto mental como emocionalmente. Los demás solo murmuraron palabras de apoyo al pelinegro, mientras que Emilia estaba regañándose mentalmente por no defender las decisiones de su caballero. Ella en el teatro hubiese alzado la voz para callar a su estúpido y manipulador. Cuanto más pensaba Subaru en ello, más sentía la perforación de una culpa extraña. Era el sentimiento de culpa de salvarla primero sobre una multitud de otras personas. Esta es la razón por la que también había dudado esta vez acerca de sacar a Rem, hasta ahora, pero, Emilia, ya he convencido a Subaru, así que no hay problema. Roswaal. Esto es bastante sorprendente. La persona que le dijo esto a Roswaal fue Emilia. Ella toma el lugar de Subaru, que está en un estado de silencio. Roswaal tiene dudas, pero mira a Emilia, que está llena de orgullo, y luego cerró uno de sus ojos. Emilia fue la más sorprendida por su intervención en favor de su caballero, seguida por Rem, Roswaal y gratamente Priscilla, quien se cubrió con su abanico. Los demás también se sorprendieron y miraron con renovado interés lo que dirá la semielfa Roswaal. Dices eso, pero ¿no sería su despertar problemático para Emilia Sanma? Subaru-kun tiene fuertes sentimientos por esa chica, no importa cómo lo mires. De hecho, son tan fuertes como los sentimientos que siente por ti. Emilia. Sí. Creo que es correcto. Subaru se dedicará a esa chica por un tiempo, y podría dejar de preocuparse por mí también. Subaru. No. Bajo ninguna circunstancia eso podría ocurrir. No debería suceder. Él jura que sus sentimientos hacia Emilia no vacilarían de ahora en adelante tampoco. Es solo que sus sentimientos por Emilia eran una parte diferente de la totalidad de sus sentimientos. Él tiene fuertes sentimientos hacia Rem, eso es un hecho, y al igual que Emilia dijo, si ella se despertara, no había duda de que se dedicaría a ella. Sin embargo, ella le dice está bien a Subaru. Emilia. Si hace que Subaru gire para otro lado, eso solo significa que esta vez seré yo quien haga todo lo posible para que tú lo hagas. No me preocupa que Subaru de repente no esté allí. Por lo tanto, también haré que vengas en mi lado, no importa cuán locamente enamorado estés de Rem con lo linda que es. Subaru. Emilia-tan. Emilia. La primera en reaccionar fue ella, con un fuerte sonrojo ante la audacia de su declaración, se cubrió con las manos el rostro justo antes del grito de asombro de parte de los niños detrás de ella. Garfield. Brotó el capitán lo logró, eso fue una confesión, ¿verdad? ¿Verdad?
rugió mientras agitaba un impactado Otto. Ricardo. Bien hecho muchacho, que una mujer diga que peleará por tu atención es algo de envidiar, jajaja. Mientras que sujetaba una eufórica Mimi y un desconcertado Tibey, el cual no esperaba el avance audaz de la candidata. Anastasia. Vaya, cuánta audacia Emilia, no esperaba tanto avance en su relación de golpe, que habrá sido, su entrada en la iglesia, la forma en cómo te llevo como princesa en medio de la pelea, me pregunto qué te hizo darte cuenta tan fuertemente. Bromeó la comerciante mientras apretaba ligeramente más fuerte a Eridna, sin darse cuenta lo que le llevó a también ser víctima de burlas por parte de ella desde su conexión. Priscilla, cubriéndose con su abanico, comentó con picardía. Veo que incluso la semitonta no puede pasar más de un año sin notar lo valioso que es su leal perro, espero que la recompensa esté al nivel de su sacrificio. Al estaba entre feliz por su bro, celoso también, pero sobre todo ya había visto este patrón antes, así que jugó al profeta, diciéndose que seguro era un malentendido y ni debía cantar victoria. Emilia. Esa es mi resolución y eso es lo que he decidido. Además, nadie se quejará de que la hayas salvado. Así que está bien. Vamos a despertar Rem. Emilia apoya la decisión de Subaru con sus fuertes palabras. Esas palabras tenían algún tipo de sonido que parecía una confesión. Sorprendió a Subaru e hizo temblar sus rodillas. Hubo muchas ocasiones en que Emilia le dijo cosas que parecían su afecto, sucedieron, pero en ninguna de esas ocasiones superó el nivel de su profundo amor. Emilia. Para mí, para Rem, para Beatrice, para Petra, para Patracie, para Otto-kun, para Garfield, todos queremos que seas realmente feliz. Subaru. Aunque mezclaste un dragón de tierra con hombres en la segunda mitad de tu declaración. Al sonrió mientras se divertía con el pensamiento de que era un profeta, mientras que un coro cómico de facepalm se escuchó desde abajo de él. Poco después sintió el aire cortarse sobre su casco antes de cambiar la silla donde estaba sentado por la pared a su costado como asiento. Mientras que al volaba hacia la pared después de un sonoro golpe de parte de Priscilla por la irritación ante semejante desenlace, los demás miraron con indignación a la semielfa. No le dirán nada porque el mensaje ayudó al chico, pero aún así fue decepcionante. Un Rosual. ¡Qué sad! Dijo mientras se reía entre dientes. Claro que estaba decepcionado por la falta de avance entre los dos, pero eso no le quitaba lo cómico. 4 Grafiel. Bueno, Broto sigue siendo avance, ¿no? Cuestionó al comerciante, el cual miraba con lástima a su capitán. Petra y Rem no sabían si reírse, indignarse o aliviarse de no ver avances en la pantalla que alimentaran sus ya grandes celos hacia la atención que recibe la medio elfa por parte de su héroe. Optaron por guardar silencio. Ella mezcló una loli en el medio también. De todos modos, acepta esto, y luego Beatrice empujó su hombro, que estaba sentado a su lado. Subaru suelta un oe y luego mira a su lado. Beatrice tenía su habitual cara de decepción. Beatrice. No es que me vaya a quejar de la tendencia de Subaru a perder el tiempo con las chicas, pero supongo que mi mano siempre está libre. Este es el único privilegio especial de Betty, Subaru. Eres ridículamente linda, Beatrice. Eso es un hecho, supongo. El encanto de Betty hace llorar a los dioses del cielo y la tierra. Fue tan lejos como para preocuparse por lo que los dioses del cielo y la tierra pensarían sobre esto, pero sí resonó en el corazón de Subaru. Beatrice infló el pecho de orgullo y escondió su rubor ante las bromas que comparte con su contratista. Emilia y Rem estaban conteniéndose bastante para no asaltarla en un abrazo. Mientras que Petra dio un chillido contenido en la cabeza del Subaru peluche, cosa que fue muy linda para su maestra. Subaru fue apoyado por Emilia y Beatrice, por lo que trabajaría duro para despertar a Rem. Ella no dudó sobre hacer esto. Subaru. Entonces eso es todo, Rosual. Perdón por recibir tanto amor frente a ti. De todas formas, Rem será sacada de ahí. En el teatro los caballeros sonrieron al ver a su camarada determinado a su objetivo, ya sin dudar sobre sus siguientes acciones. Mientras que Rama sentía feliz de la resolución y Rem volvía a agradecer la determinación de su héroe por ella. Rosual. Sorprenderás a Emilia-sama y Beatrice-sama cuando hagas que suenen como alternativas así. Está bien, haz lo que quieras. Nunca planeé detenerte de todos modos. Subaru. Muy bien, luego sobre la charla de antes. Rosual.
Sentía preocupación y solo quería asegurarme de que entendías el significado de mis acciones. También lastimé al increíble caballero sin nombre de tu aliada, así que, Subaru. Está bien. Roswell habló de una manera que parecía una broma hasta el final. Julius inhala un poco, y cuando intercambia miradas con Anastasia. Julius. Soy Julius. Esto solo permanece en mi memoria en este momento, pero soy un caballero imperial del reino de Lugúnica. No soy tan inepto como para que mi corazón se perturbe por algo como esto. Hace su declaración de esta manera e hizo un trabajo espléndido al dejar de lado la molestia de la maldad perversa del brujo. Subaru. Pero tampoco eres muy firme de corazón, Julius, el cual estaba asintiendo durante su reintroducción, crispó visiblemente las cejas ante el comentario, cosa que alimentó las risas de su campamento y cercanos. Julius. ¿De qué lado estás otra vez? Siento que me acaban de apuñalar por la espalda. Anastasia. Aún me sorprende lo bromista que llegas a ser con Subaru-kun. Dijo con picardía, aunque el toque de sorpresa y leve envidia era notable para los que la conocían. Ricardo. Jajaja, se nota que es tu debilidad, ¿o no, Julie? Veo que la única competencia digna de Patrache eres tú. Guiñó el ojo a Otto, quien asintió aceptando a otro fan de su barco preferido. Antes que Ricardo vuelva a reírse de cómo Julius bajó la mirada con un fuerte rubor, se estremeció por la fuerte intención asesina que venía de cerca del pelinegro. La imagen de Subaru congelado pasó por su mente antes de ver a la semielfa Ion y peli azul. Volvió su mirada a Otto, el cual ya se escondió detrás de un paralizado Garfield bajo la mirada de la baronesa peliverde. No lo ayudaría. Su mirada después se posó en su jefa, la cual estaba anotando algo con aura sombría. Viendo mejor eran recortes a su sueldo. Simplemente se disculpó y bajó la cabeza como perro regañado. Siendo consolado, él se cuela en su última declaración justo después del final de su conversación. Bueno, chicuelos, eso es todo por hoy. Si me tardé y partí este cat a la mitad para entregarlo bien, el otro sale en 3 días, ya lo terminé, simplemente lo modifico y me gradué de la uni, razón por la cual este mes me aplasto, pero como dije, he vuelto. 5, ya saben, errores